Bienvenidos a Raíces de Sanación, el podcast. Soy la doctora Ana Lara, creando este espacio dedicado a compartir información educativa con nuestra comunidad latina sobre la salud física, mental, emocional y espiritual. ¡Comencemos! Bienvenidos a este episodio de Raíces de Sanación, el podcast. Soy la doctora Ana Lara. Y hoy voy a tener una colega, el doctor Alfredo Bejarano. Y antes de traerlo al episodio, vamos a empezar con una introducción del doctor Bejarano. Es doctor naturopata y se especializa en medicina familiar, en casos de dolor, medicina regenerativa, y cumplió una residencia de 2 años de medicina familiar y naturopática. También practica acupuntura con enfoque en dolor y ahora su propósito es implementar proloterapia, terapia proliferativa para ayudar al paciente. Quiero que welcome. Bienvenida. Bienvenida. Den la bienvenida al doctor Bejarano. Bienvenidos. Gracias a Ana o doctora Ana. Sí. Bueno, somos colegas, nos llamamos por nuestro nombre, ¿verdad? Sí. Es un honor y un placer estar aquí. Me siento muy honrado por tu invitación. Gracias por tenerme. Sí, gracias a ti por estar aquí. Estaba pensando, ¿quién puedo invitar que sea doctor y que habla español? Porque no hay muchos, ¿verdad? No hay muchos aquí en Arizona que lo hagan. Estoy alegre que estés aquí y compartiendo. Vamos a hablar hoy de un tema que a lo mejor mucha gente no está acostumbrada a hablar, y eso es de cómo es que el poder del perdón puede contribuir a nuestra sanación. Esta fue tu idea. Es una gran tópico de hablar. Sí, me gustaría empezar, siempre lo hablo con mis pacientes. Al empezar la consulta, les digo, antes de que me digan por lo que viene, les digo que es muy importante abrir las puertas hacia el perdón para sanar, porque les digo que yo creo que la sanación viene del interior hacia afuera. Uh-huh. Y una de las cosas que les digo, los miro muy atentamente a los ojos y les digo, es muy importante de que empieces a perdonarte a ti mismo, primero contigo. Les digo, la persona que ves al espejo es la persona con quien tú debes de ser lo más amable y lo más amoroso. Perdonarnos a nosotros mismos. Todos cometemos errores. La vida es una escuela de vida, de aprendizaje, de experiencias, y venimos y cometemos errores. Uh-huh. Nadie estamos libres de eso. Entonces es muy importante de que nos perdonemos los errores que hemos cometido en nuestro pasado. Después les digo que es muy importante que perdonen a su papá y a su mamá. Y muchas veces cuando toco este punto veo lágrimas, uh-huh, porque toco partes de su niñez y empiezo a ver como ojos llorosos, o mucha gente empieza a llorar ahí mismo. Y después les digo que es muy importante que perdonen a las demás personas, sobre todo a sus parejas o a sus exparejas, porque muchos de los traumas y de los dolores vienen de noviazgos o de matrimonios que no funcionaron. Uh-huh. Y eso es lo que le digo a mis pacientes. Con eso empiezo cada una de mis consultas, la mayoría de mis consultas, y he tenido buena respuesta con mis pacientes. ¿Qué piensas acerca de eso? Pues es muy bonito que hay un doctor, ¿verdad?, que empieza, uh-huh, la conversación uh-huh, hablando de perdón, porque a veces no empezamos de ese lugar, empezamos, uh-huh, con todo lo médico y, uh-huh, después preguntamos de sus experiencias, uh-huh, traumas, sus relaciones, uh-huh, sea con sus familias, sus padres, uh-huh, o parejas o sí mismo. ¿Qué es lo que tú has notado acerca del perdón? ¿Es más difícil alguien que se perdone a sí mismo o a sus padres? Pienso que es más difícil perdonarnos a nosotros mismos. Sí, es lo que veo también. Por eso empiezo con eso, número uno, uh-huh, nuestra relación conmigo mismo, porque puedes estar alejado de una persona que te ha hecho daño y traer ese dolor
pero contigo mismo siempre vas a estar contigo mismo. Sí. No te puedes alejar de ti. Entonces, por eso es muy importante que empecemos con nosotros mismos. Sí, es muy importante. Pues este episodio, vamos a hacer 2 episodios, parte 1 y parte 2. Y pues la conversación va a ser bien natural, orgánica, ¿verdad? Y yo me imagino que vamos a hablar de muchas cosas, de qué forma el perdón, cómo se manifiesta cuando no perdonamos, cuando no perdonamos, cómo se puede manifestar en condiciones físicas. So, quizás nuestra audiencia no sabe cómo todo eso está relacionado, ¿verdad? En lo físico, mental, emocional, correcto, espiritual también. So, ¿en qué casos o cómo tú presentarías a alguien por qué es importante perdonar y qué efecto tiene físicamente a nosotros? Porque hay una interconexión de nuestro espíritu y nuestro cuerpo, ¿verdad? Muchas veces pensamos que somos seres físicos, pero en realidad somos seres espirituales viviendo una vida física y mortal. No al revés, no somos seres mortales viviendo una vida espiritual. Creo que antes de nacer firmamos un contrato en los cielos y se nos explicó lo que íbamos a pasar, las experiencias aquí en la vida. Le explico a mis pacientes de este contrato y también le explico a mis pacientes que ellos fueron los que eligieron a sus papás. Yeah. Tú elegiste a tu papá y tú elegiste a tu mamá. Muchas veces mis pacientes tienen dolores muy fuertes, traumas muy fuertes de sus papás, ¿verdad? Tengo una paciente jovencita que me dijo que no le habla a su papá desde el 2019. Entonces son muchos años, ¿verdad? Ella tomó esa decisión y yo simplemente nada más escuché sin juzgar, pero le expliqué de que nosotros elegimos a nuestros papás aún sabiendo cómo son y cómo iba a ser nuestra vida, porque necesitábamos esas experiencias para llegar a formar y forjar nuestro espíritu y nuestro carácter, porque es lo que nos hace ser lo que somos ahora. Si yo te pregunto a ti, Ana, desde que naciste hasta ahora, si tú quitaras todas las experiencias dolorosas de tu vida, todas las pruebas donde has pasado cosas muy difíciles, si quitáramos todas esas cosas, ¿qué sería de ti ahora? Muy diferente. ¿Cómo fueras? Muy diferente. No fuera la misma persona. Y son esas experiencias que nos forman. Y también debemos de darle gracias a esas experiencias. ¿Sabes? Creo que eres la primera persona que he oído que está diciendo esto, del contexto de que nosotros escogimos, hicimos un acuerdo. ¿De dónde lo aprendiste tú? Porque yo siempre tenía ese conocimiento. Sí, tomé un curso. Okay. Un curso y que habla acerca de eso, entonces me impactó mucho, donde firmamos un contrato de vida antes de nacer. Entonces nos explicó, esos van a ser tus papás, vas a nacer en este país, vas a nacer en esta cultura, pero en la ley de Dios existe una ley que se llama la ley del libre albedrío. Sí. Y esta ley del libre albedrío establece de que tu voluntad no puede ser modificada. Entonces, por eso en esta vida tú puedes tomar la decisión que tú quieras, tú puedes elegir entre el bien y entre el mal. Y tienes esa libertad. Nadie nos obliga a hacer el bien, nadie nos obliga a hacer el mal. Entonces, algunos personas, usualmente pasa en los adolescentes, que en veces les han gritado a sus papás como, yo no pedí nacer, sí. Yo no pedí que me tuvieran. Pero en realidad sí. En realidad sí. fuimos nosotros mismos quienes elegimos a nuestros papás. Sí. Y es muy importante que perdonemos a nuestros papás porque nosotros somos una extensión de ellos. Claro que sí. Y es muy importante perdonar a nuestros papás
y comprenderlos, porque en realidad nuestros papás son niños con traumas y con dolores. Hay cosas que tú no sabes de tus papás. Muchas veces los juzgamos, Sí. ¿verdad? Por cómo nos criaron o cómo algunas cosas, ¿verdad? Que Las traumas, enseñanzas, sí, enseñanzas ajá. o cómo fueron, ¿verdad? Muchas veces Sí. tengo pacientes donde lloran porque hablan de Sí. de que no tuvieron buenas experiencias con sus papás, ¿verdad? Sí. O que murieron de pequeños y no los conocieron, o sufrieron ciertos traumas, o que eran violentos, o que eran alcohólicos, o no había respeto a la mamá, o no había respeto hacia ellos. Entonces, pero es muy importante que los perdonemos porque en veces le digo a mis pacientes que se imaginen a sus papás de 3 años, a sus papás que los vean de 3 años llorando y que los tomen en sus brazos y que lo abracen. Sí, Ajá. para sanar ese niño interior. Eso es muy importante. Sí. Me alegra que estás teniendo esas conversaciones como porque te digo que no muchos doctores convencionales o naturales están hablando de esos temas y desafortunadamente pues todos tienen algún trauma o alguna experiencia, ¿verdad?, que no fue positiva. Yo también con mis pacientes, lo que yo les invito a que se imaginen, porque estoy de acuerdo contigo, no vamos a saber todos los detalles de nuestros padres, de niños o de jóvenes o de adultos, y a algún punto pues también hay cosas privadas, ¿verdad?, que tenemos que respetar, pero sí podemos tener compasión, si podemos comprenderlos un poquito más de cómo fue su niñez. So, quiero tomar unos pasos para atrás porque yo de niña no lo leí, nadie me lo enseñó, pero yo siempre iba afuera, miraba al cielo y me ponía a explorar, así, no sé, de la vida, del mundo. Y yo sentía, no era un pensamiento, sino que yo sentía que yo estuve en otro lugar antes de aquí y que yo vine aquí porque fue mi decisión y que esas son las personas que fueron mis padres. Y sabes, doctor Alfredo, que con tengo 2 hijas, una de 16 años y otra de 8 años, y las dos cuando tenían como 2 o 3 años, ellas me decían, yo te escogí a ti de mamá, y me decían, yo estaba en este lugar, me describían cómo se miraba, estaba bonito, mucho color, no se miraba igual que aquí, y yo te miré, yo los escogí a ustedes como mis padres. Y yo nunca negué lo que estaban diciéndome era verdad. Me reía y les decía, me daba alegría, pues, por eso me reía, le dije, y les decía que gracias por haber escogidome. Y siempre les he dicho, yo no soy perfecta, voy a cometer errores, y ojalá me puedan perdonar cuando cometa errores, y ustedes me pueden decir, ¿verdad?, cuando yo haga algo que no les guste, y pasa, porque cuando están chiquitos, también tienen su mente y se enfocan en jugar y no quieren parar de jugar, y ya es noche, es tiempo de irse a dormir y no quieren, y a veces uno de padre tiene que dirigirlos, y eso mismo puede ser algo negativo. Yo creo que mi hija, la más grande, tenía como unos 7, 8 años, y es cuando yo dije, Dios es tu hija. No va a haber ninguna forma que yo pueda controlar todas las cosas para protegerla, para siempre estar guiándola. Ella va a tener que tomar sus decisiones también. So, en vez de ser sí las protejo, obviamente, pero no puedo hacerlo 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces las tuve que empezar a que ellas comprendieran a través de mis ojos. Y les decía, ustedes me escogieron a mí por una razón, porque, por ejemplo, la más grande es muy sensitiva todo energéticamente, desde bebé. Yo noté eso. Yo me fijaba que esa persona no se siente bien, y aquella sí. Cuando iba creciendo, cuando estábamos en la clínica, que empezamos la escuela, ella tenía 4 años. Y la llevé a una doctora ahí, y era la primera vez que la conoció, y se llevaron muy bien, como que se conocían de una vida o antes de que llegaran aquí, así bien confortable, abrazándola y así. Y hay personas en mi familia que ella no era así no se sentía segura así, ¿verdad? Entonces, siempre ha sido bien sensitiva energéticamente. Y
cuando fue creciendo, yo noté que yo de madre para ella tenía que enseñarla a hacer que se fortaleciera y cómo navegar la vida, que sea más, no fuerte en una forma que se haga piedra, ¿verdad? Porque a veces en nuestro corazón, nuestra alma, nos cerramos y nos hacemos como piedra y no, eso no es lo que Dios quiere para nosotros, sino que hay que poner atención a nuestro alrededor y utilizar nuestras mentes también para guiarnos, nuestro espíritu para guiarnos y tomar decisiones adecuadas. Aunque estés chiquita, le decía, tú tienes una decisión que puedes hacer. No te tienes que quedar en esa situación, ¿verdad? Y sí, a veces cometí errores y yo les decía, les pedía perdón. ¿Qué tan constante podemos hacer eso en nuestras vidas? Es difícil, ¿verdad? Pero lo que sí veo en mis pacientes es que el trauma de la relación, que hay mucho resentimiento, mucho coraje que fue, ¿cómo se dice? Like suppressed. Suprimido, sí. Fueron emociones y experiencias que suprimieron, que no quieren sentir, quieren olvidarlo, pero la realidad es que las seguimos cargando, ¿verdad? Correcto. ¿En qué forma? Yo veo, obviamente hago mucho trabajo, terapias manuales que son para sanar, como el craniosacral therapy, y siempre veo en donde las partes tienen restricción y qué emoción está allí en esa área. ¿Hablas tú con tus pacientes? Porque yo sé que si haces acupuntura, ¿hablas tú de las emociones y sí. qué órganos son afectados? Es interesante. Las emociones que no se hablan o no se perdonan, no se expresan, quedan atrapadas. Uh-huh. Y dependiendo, pueden quedar atrapadas en un órgano o en una parte del cuerpo, ¿verdad? Muchos de ellos, no sé si te has fijado, uh-huh. es lo que la carga de aquí, ¿verdad? Y es donde la carga de la emoción. He tenido pacientes donde he hecho acupuntura y al poner ciertos puntos en los meridianos de acupuntura, he tenido pacientes que se sueltan llorando. Uh-huh. Y les pregunto, ¿la lastimé con la aguja o siente dolor de la aguja? Y la respuesta es simplemente que sienten una emoción que tienen que llorar. Entonces muchas veces son emociones que quedan atrapadas, que nos hacen daño. Es muy importante el perdón, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo perdonamos? Uh-huh. ¿Cómo le explicas a un paciente qué es el perdón y qué es perdonar si un paciente, porque he tenido pacientes que me han dicho, yo no sé cómo perdonar? Sí. ¿Cómo invitas a un paciente a perdonar? ¿Cómo invito yo a un paciente a perdonar? Cada paciente va a ser un poquito diferente, pero porque lo que yo noto conmigo, no puedo hablar por otras personas, ¿verdad? Uh-huh. Es que tengo que estar bien presente con ellos en la conversación, uh-huh. No en mi mente, pero escucharlos, las palabras que dicen, la forma que se expresan, sus emociones, su cuerpo, todo eso. Y muchas de las veces ellos comparten cosas conmigo, ¿verdad? Y hay que decir si hablan de... porque no siempre se dirigen a las áreas que necesitan perdonar. Es como que yo veo algo más bien, y no las palabras, sino estoy pensando de un caso específicamente aquí. Este joven vino nomás para algo que era dolor que tenía en las rodillas, uh-huh. Y en la espalda. El joven tenía 22 años. Y empecé a tratarlo y después del tratamiento se sintió bien y me dijo, no lo conocía yo muy bien ni él a mí, y me dijo, ¿sabes, doctora? Yo te tengo más fe y confianza a ti que en Dios. Y yo me quedé en shock, like, ¿qué? Y lo dejé hablar y siguió hablando. Y le dije, ¿sabes? Eso lo que dijiste es lo más ignorante que he escuchado. Le dije, porque yo no soy Dios, yo soy una creación de Dios como tú eres una creación. Y si tú me tienes fe a mí, más fe y confianza en mí que en Dios, es que tienes una herida con tu uh-huh. padre. Y le dije, háblame de tu papá. Y allí no se puso molesto conmigo, sino empezó, es como que todos los padres se encerraron así en él y se puso a expresar.
Yo sabía que no era contra mí, sino empezó a hablar de su papá, que no era un buen papá, que nunca lo estuvo allí. Estaba ahí presente físicamente, pero no emocional, intelectualmente. Y compartió muchas cosas y hasta también de su mamá. Este muchacho era un genio. Entró a mi espacio, a mi oficina, me dijo las dimensiones del cuarto y así cosas. Un genio. Pero sus padres de México, poca educación, tuvieron este hijo bien inteligente y no supieron crearlo como darle las oportunidades que él pudiera haber aprovechado, y por eso estaba amargo de eso. Entonces, con esta persona fue un proceso de hablar con él, porque yo miré que se cerró luego. Pero como dijiste, es una relación, y lo que sí lo invité a hacer es que quiero que te pongas lo que tú sepas de tus padres, más bien qué sabes de tus padres, de cuando ellos eran niños, cómo se crió tu papá, cómo era su papá y su mamá, y no sabía nada. Era joven él. Hay personas más mayores de edad que sí tienen una idea de la niñez de sus padres. Este joven no sabía nada. Le dije, solo en ese momento le invité y le dije, ten una conversación con tu mamá y pregúntale, mamá, ¿cómo eras de niña? Dime de tu vida cuando estabas de 4 o 5 años. Dime de tu niñez y cállate y escúchalos. Y escúchala y trata de, cuando ella te esté hablando, quiero que tú te imagines que estás allí al lado de ella, nomás observando como un testigo. Y también hazlo con tu papá. Cuando al paso que tú puedas, que tú quieras hacerlo. No te voy a forzar que lo tengas que hacer este fin de semana. Y sí lo hizo, y a través de tiempo venía a su cita y compartía conmigo. Y lo que miré ahora, y eso ya son casi 2 años, veo un joven muy cambiado, en paz, menos ansiedad. Siempre tenía una ansiedad, una energía que siempre hasta la sentía yo, ¿verdad? Y se ve más, tiene como una paz en él. Y nosotros no hacemos el trabajo, ¿verdad? Nosotros como doctores somos guías, y ellos son los que tienen que hacer el trabajo. Hay muchos procesos. A veces soy mucho más directa. Honestamente, lo que yo hago es que yo invito al Espíritu Santo que esté presente conmigo siempre, y que sea Dios que me está guiando en cada conversación y cómo debo de hablar con esa persona, porque las Escrituras nos dice, ¿verdad? En el libro de Juan dice que déjenos que Dios que nos dé las palabras que decir y la forma de cómo expresarlo, porque así es como la persona lo va a recibir. Si yo trato de hacerlo por mi esfuerzo, de forzar a esa persona en ese momento, tenemos que perdonar, no va a trabajar, ¿verdad? ¿Y en qué formas tú? Porque trabajamos diferentes, pero sí, me interesa saber cómo tú invitas a alguien a ese proceso. Me parece muy buena ese consejo que le dices a tu paciente de hablar con sus papás y de ir desde que nacieron, ¿verdad? Se podría hacer, a ver, papá, platícame de lo 1 al 5 año, al 5.º año. Se puede hacer por quintos, ¿verdad? Cada 5 años o cada 10 años. Y así ir viendo, porque nuestros papás en un momento también fueron niños. En un momento también tuvieron carencia de amor de sus propios papás. Y es nuestra responsabilidad terminar esa cadena de falta de amor, ¿verdad? Porque si no se va generacional. Sí. Y si no resolvemos, hay cosas que nos toca resolver a todos y cada uno de ellos. Cuando unos papás tienen hijos, vamos a decir que tiene 5, 3 o 6 hijos, cada hijo tiene un entendimiento diferente de sus papás, ¿verdad? El mayor tiene dolencias que el menor no tiene, porque vio cosas que a lo mejor no vio, porque nuestros papás van evolucionando conforme van pasando las cosas, ¿verdad? Yo invito a mis pacientes a que perdonen y que tomen responsabilidad, porque ya a cierta edad lo que nuestros papás hicieron o no hicieron por nosotros, ya tienes que tomar responsabilidad de tu vida.
¿verdad? Lo que tu papá no te enseñó, tú te lo tienes que enseñar. Sí. Y tiene que llegar un momento, la responsabilidad nos sana también. Tenemos que tomar responsabilidad en mi vida y no puedo estar culpando a mis papás a mis 20, a mis 30, a mis 40, a mis 50, a mis 60, a mis 70 y después morir y luego fue por culpa de mis papás o cómo me criaron. Yo tengo que tomar responsabilidad. También es muy importante que cuando digo perdón, les digo que el perdón es una relación entre ellos, es una relación entre tú y Dios, ¿verdad? Muchas veces pensamos que trayendo un rencor o un dolor le estamos haciendo daño a otra persona, pero lo que está pasando fisiológicamente dentro de nuestro cuerpo es que estamos soltando químicos que nuestro cuerpo hace, hormonas, ¿verdad? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, ciertas sustancias que nos están enfermando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, invito a mis pacientes a que tengan esa relación personal con Dios y que perdonen. También les digo, porque muchas veces pasan cosas muy, muy serias y tú como doctora, tú sabes que muchas veces escuchamos cosas muy, muy serias que a lo mejor no debemos de tocar en este episodio, pero pasan cosas muy serias, abusos muy fuertes dentro de la familia. Oh, sí. Que muchas veces es muy difícil de perdonar, ¿verdad? Cuando yo invito a mis pacientes a perdonar, les digo, muchas veces, aunque haya familia, tú te tienes que alejar. Sí, es cierto. Muchas veces en la familia, a veces donde un papá o un hermano, tú te tienes que alejar, pero es muy importante porque te tienes que alejar de un abuso. Si hay un abuso, ¿verdad? No te vas a... Porque muchas veces piensan que el perdón tiene que restablecer una... Y no siempre. Y no siempre se puede, lamentablemente no siempre se puede, porque hay cosas muy fuertes que hemos escuchado. Pero sí les digo de que por eso el perdón es nada más entre tú y Dios, ¿verdad? La persona se puede mantener alejada, pero es muy importante que tú sueltes y dejes ir esa emoción y de que perdones para que tú empieces a sanar. Porque si no perdonamos es cuando vienen las enfermedades. Y cualquier cosa que vamos a tratar, se trata más fácil cuando perdonas. Oh, claramente que sí. No podemos sanar en el espacio o con las personas que nos dañaron. No estoy hablando por mí misma, sino en general. Si esa persona fue abusada físicamente, sexualmente, en cualquier forma, psicológicamente también, ¿verdad? Y esas personas no es difícil sanar y convivir en ese espacio. Por eso es que a veces la distancia es necesaria para mantenerse, ¿verdad?, seguros, para que se den ese espacio con Dios y pasen por ese proceso. Porque también hay que hablar de esto, que el perdonar no es un evento que pasa de repente. Para muchas personas no es así. Hay pocos casos que a lo mejor sí reciben perdonar instantáneamente en ese momento, ¿verdad? Pero es un proceso. Y ese proceso es más difícil quizás al principio para unas personas, ¿verdad? Pero cuando vamos caminando con Dios y tomando responsabilidad y tomando las acciones necesarias para sanar, es más y más fácil. Y sí he visto personas que a algún punto sí son guiados a tener esa conversación con la persona, o a veces no, porque no es necesario. Uno puede perdonar a alguien, ¿verdad?, sin tener que confrontarlos en persona y decirle, te perdono porque me golpeaste, ¿verdad? Eso no se requiere. Yo puedo perdonar a alguien que me dañó sin que esté en mi presencia. Y eso es liberación. Cuando uno perdona, hay liberación. Y me encanta que al principio del episodio estábamos hablando sobre que venimos a este mundo con ciertos acuerdos, ¿verdad? Que hay ciertas experiencias que duelen, pero esas experiencias son las que va a resultar en desarrollando nuestro carácter espiritual, nuestro carácter emocional, mental. Pero mucha gente no quiere oír eso. Y estoy hablando de esto y estoy tomando en cuenta las muchas personas que he hablado que me han
platicado abuso sexual de su propio padre, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿pero por qué yo iba a quedar de acuerdo a eso? La pregunta, no, esa no es la pregunta Es la pregunta adecuada. adecuada, ajá. La pregunta es, ¿por qué? No tengo una respuesta para eso, ¿verdad? No, yo tampoco. Pero existe el libre albedrío en las personas. Pero la pregunta es, ¿en qué te ayuda a hacerte esa pregunta? En nada. Nada. ¿No? Porque en ese momento estamos cuestionando también a Dios. Mucha Correcto. gente se aleja de Dios o culpa a Dios. ¿Por qué dejaste que esto me pasara? Si estabas conmigo, ¿por qué? Y pues este tema podemos, ¿verdad?, dirigirlo en otra dirección, que pues sí hay cosas malas en este mundo, ¿verdad? Que hay fuerzas malignas que están siempre contra nosotros en lo que es espiritual. Y cuando no sabemos de Dios, no sabemos de su reino, no sabemos de esos afectos que tenemos, no sabemos de su palabra, no tenemos la armadura para batallar. Y esa es las experiencias que las personas pasan, que son fuertes así. ¿Cuáles son las preguntas que deben mejor preguntarse? ¿O cuál es el proceso que deben para moverse de allí? El sufrimiento y el dolor tiene un poder purificador. Cuando nosotros sufrimos y pasamos por ciertas adversidades, estamos siendo purificados cuando tú sientes dolor. Sí. Y bueno, invitaría a todas las personas a leer el libro de Job, si no se han dado la oportunidad. Sí, ¿verdad? El libro de Job es, yo pienso que ahí nos explica muchas cosas, porque en el contexto del libro de Job, en aquel entonces la creencia era de que si tú haces el bien, tienes el bien, y si tú haces el mal, tienes el mal. O sea que la adversidad y el dolor era a consecuencia de pecado. Así lo veían. Esa era la realidad de la cultura en aquel entonces. Entonces, lo que pasó Job, ¿verdad? Era un hombre recto, un hombre alejado de Dios, que hacía bondad hacia la gente, y sufrió mucha pérdida, tanto de sus finanzas y de sus hijos de su familia. Fue un total abandono, y él se cuestionaba por qué, ¿verdad? Y fue acusado de maldad, cuando él decía, no, es un libro muy, muy profundo, muy interesante. Invitaría a tu audiencia a que se den la oportunidad de nada más de leerlo, sino de meditarlo y de escucharlo, porque habla del propósito del dolor. Sí. Y aunque pasó tantas, ¿verdad?, experiencias que sí lo dañaban, lo que nunca se alejó de Dios. Su fe siempre fue constante. Pero este libro es muy interesante porque es un libro muy profundo, porque empieza como un cuento. Érase, con la energía de érase una vez, vivía este hombre muy recto, tenía muchísimo ganado, ¿verdad? Tenía que 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o sea, 1,000 bueyes, ¿qué más? 500 asnas, tenía muchísimos criados, tenía 7 hijos y 3 hijas, una esposa. Era el más grande de todo la ciudad. Era como un billonario en aquel entonces, muy próspero, pero también muy respetado, ¿verdad? Pero en este contexto, me gustaría irnos a lo que es la vida premortal, porque empieza en un contexto donde había una junta. Dios también tiene juntas y reuniones cósmicas con los ángeles y con otros seres celestiales. Entonces, en este contexto, Dios tenía una junta cósmica celestial porque iban a hablar de cosas de la tierra. Están hablando de cómo iban a pasar los seres humanos. Entonces, en este momento llega también el adversario Satanás a este evento cósmico donde se juntaban todos, y Dios le pregunta a él, ¿has visto a mi hijo
Job, quien es recto, hace el bien, se aleja del mal, y el adversario hace una pregunta muy interesante, que hasta cierto punto tiene razón, porque él viene y acusa a Job de que solamente él ama a Dios y le es leal porque no tiene otra opción, porque él nada más ama a Dios, porque lo acusa de que nada más porque recibe bendiciones. Entonces por eso le dice, la única razón de que Job te ama y te sigue y te es fiel, o por ende todos los habitantes del mundo, de la tierra, que creen en ti, es porque les das salud y les das bendiciones. Y entonces es cuando el adversario, enfrente de todo la asamblea cósmica, le dice, pero quítale todo y verás cómo él te maldice en tu propia cara. Verás, quítale su ganado, quítale. Y le dice, muy bien, bueno, vamos a hacerlo, nada más no lo toques a él. Entonces llega un momento donde en un solo día él pierde todo. Sí. ¿Verdad? Llega un criado donde viene y le dice, estábamos apacentando los camellos, y llegaron un grupo de bandidos y nos mataron a todos y se robaron todo, solamente quedé yo para darte la noticia. No terminaba de hablar cuando vino y dice otro, cayó un rayo del cielo, se quemaron las ovejas, se quemaron todas las demás personas, solamente escapé yo para darte la noticia. No terminaba de decir eso cuando llegó otra persona y le dice que también se robaron los bueyes y mataron a todos los criados. No terminaba de decir eso cuando llegó otra persona y le dice que él estaba con sus hijos, porque sus 7 hijos y sus 3 hijas se reunían de cuando en cuando en reuniones que hacían ellos, y llegó un tornado y la casa cayó y murieron todos. Entonces imagínate recibir todas esas noticias de una por otra, sí, por otra. Entonces había perdido su manera de vivir. Todas sus finanzas se vinieron abajo. Perdió la vida de sus hijos, ¿verdad? Y lo que él habla, dice, Dios, solo vine a este mundo, Dios da y Dios quita, ¿verdad? Solo venimos en este mundo. Y después de eso, él retiene su integridad, ¿verdad? Pero hay otro evento cósmico en los cielos donde el adversario viene y le dice a Dios, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job, que aún así le quitamos todo y aún él retiene su integridad? Entonces ahí Satanás dice, bueno, quítale su salud, piel por piel, y verás cómo te maldice en tu cara. Y entonces ahí viene enfermedad, ¿verdad? Viene su piel se torna obscura, le vienen una fiebre muy fuerte que le dolían sus huesos, que se quemaban, sentía que se quemaban sus huesos, le salen gusanos por su piel, mucha comezón, todo el día tiene que estar rascándose por la comezón, ansiedad y depresión por toda la pérdida. No podía dormir porque le venían terrores de noche, tenía sí, pesadillas. Todo su cuerpo, perdió mucho peso, su cuerpo se pegaba todo. Entonces, mucho dolor, ¿verdad? Todo mundo, porque en aquel entonces esas enfermedades lo sacaban fuera de la ciudad, entre cenizas, y fue un rechazo absoluto, ¿verdad? Hasta su misma esposa sí, le dijo, todavía retienes tu integridad, muérete y maldice a Dios. Y él retiene su integridad, le dice, ¿recibiremos solamente el bien de Dios y no la adversidad? Entonces es ahí donde en el evento cósmico que se está hablando, en el contexto, es que Satanás, el adversario, estaba pues acusando a todos los seres humanos estaba acusando a Dios de que él compraba la lealtad de los seres humanos por medio de bendiciones.
O sea, que que los humanos no tenían ninguna otra libre albedrío más que obedecer a Dios, porque Él les daba muchas bendiciones, les daba casa, les daba salud, les daba bendiciones. Ajá. Entonces, Satanás en realidad lo que quería hacer era llevar en pos gente a él para que no fueran fiel a Dios, porque Dios estaba haciendo trampa. Entonces, la razón de que Dios permite eso es mucho más profundo de que un Dios sea nada más hacerlo porque sí. O sea, el sufrimiento, a lo que voy con esto, con esta historia de Job, de que el sufrimiento tiene algo más profundo de lo que nosotros pensamos. Es algo que viene desde los cielos para un sabio propósito. Porque Job no supo nada de lo que pasó en los cielos. Job no supo que Dios estaba en realidad peleando por su integridad. Job no supo de que lo estaban acusando de que él nomás adoraba a Dios porque le daba bendiciones, ¿verdad? Y entonces pienso que para contestar tu pregunta de que hay cosas muy fuertes que nos pasan en la vida, todo tiene un sabio propósito. Yo pienso que el sufrimiento es cuando Dios está más cerca de nosotros. Cuando tú sientes de que Dios no está contigo, o que se ha quedado sordo, que no da oídos a tus oraciones, o que no te escucha, o que no sientes su presencia, en realidad es cuando más cerca está de ti, cuando más creces espiritualmente y desarrollas tu espiritualidad verdadera. Pienso que cuando muramos y volteemos hacia esta vida, habremos deseado de haber sufrido más, porque el sufrimiento trae esa conexión con la divinidad y la creación. Porque es que mucha gente ve porque lo veo mucho, y todo, entre menos la persona sabe de Dios y menos fe tengan, yo veo que es más difícil para que ellos comprendan lo que estamos hablando. ¿Verdad? Correcto. Y yo siempre les digo, veo muchos mexicanos, de otros latinoamericanos también, pero siempre les digo, comprendiendo de dónde vienen, ¿verdad?, su familia, y les digo, es que venimos de mucha ignorancia. Y si no comprendemos el carácter de Dios, no leemos su palabra, no comprendemos la palabra, es fácil mirar una situación dolorosa, ¿verdad? Que es dolorosa. Es fácil mirarlo como que es una condenación de Dios. Podemos ver esa situación, y siempre, eso sí es algo que me gusta invitar a las personas, que invitarlos a pensar de esa experiencia que te pasó hace 20 años, ¿verdad? Hay que verlo hay que dar otra perspectiva a esto. ¿Qué cosas, cómo cambiaste después de eso? ¿Qué son las cosas positivas que podemos aprender de esa experiencia, que tú puedes utilizar esa experiencia para enseñarle a alguien más, ¿verdad? Hay tantas ideas que me vienen a la mente a veces que las quiero compartir, pero a lo mejor la dejamos para el siguiente episodio, de casos donde he visto esto, ¿verdad? En donde esa experiencia negativa que les dolió mucho por muchos años, ¿verdad?, que cargan ese dolor, que nadie les ayudó a abrir los ojos pero mira cómo cambiaste después de eso, y cómo podemos tomar esa experiencia y aplicarla en una forma que se puede producir una bendición para alguien más. Porque es cierto, yo siempre digo que mi deseo de serme doctora en realidad comenzó para mí en 1999, cuando mi hermano, que apenas había cumplido 35 años, él tuvo leucemia y murió. Tenía 4 hijos, todos jóvenes bajos de la edad de 10 años. Entonces yo quería ser licenciada, es lo que yo iba a hacer. Pero cuando yo recuerdo cada momento específicamente de cuando yo lo miraba, porque yo lo visitaba todos los días al hospital y a veces me quedaba en las noches con él. So, yo lo miraba en esa transición y dolía, pero
yo estaba curiosa de qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, y teníamos conversaciones y muchas experiencias que sí eran dolorosas, pero también bonitas. Y fue lo que yo estaba mirando en el sistema médico que no me gustaba. No entendía por qué no había más compasión. No entendía por qué tratamos nosotros no, pero en general, por qué el sistema médico trataba a un paciente como un objeto. Uh-huh. Como si fuera, sí, un teléfono o algo así, ¿verdad? No, yo no comprendía eso. Y yo nomás estaba de testigo, ¿verdad? Mirando la situación. Y fue allí un momento que yo sé que Dios plantó una semilla, pero no pasó hasta cuando empecé la escuela. Fue en el 2014, pero fue unos años antes de entonces que Dios me abrió las puertas, me enseñó algo diferente. Pero yo tuve que sanar del dolor. Yo nunca estuve enojada con Dios que murió, pero había mucho dolor allí de verlo morir así, ¿verdad? Un hombre que era grande y fuerte, musculoso, y se quedó como un esqueleto. ¿Y por qué a él, verdad? Y fue Dios, cuando yo que empecé a pensar de voy a hacerme doctora, años antes de eso, tuve que pasar un proceso de sanar. Y cuando empecé la escuela médica, era un proceso más profundo, de muchos retos que venían hacia mí. Y yo siempre, constantemente, oía a Dios que me decía, tienes que sanar de esto. Es como que me lo apuntaba, tienes que sanar de esto. Si no, cuando te hagas doctora, no vas a poder ayudar a la gente, porque va a haber cosas que te van a hacer que emocionalmente te bloquees y no quieras oír de esas personas, de sus traumas, sus dolores. Y si uno está en dolor emocionalmente o mentalmente, no nomás físicamente, si estamos en tanto dolor, no podemos estar presente para alguien más, porque estamos nadando en nuestro ¿verdad? Mar de dolor, y no podemos ver a alguien más. Y es sentarnos presentes, estar presentes con ellos y oírlos, y escucharlos y tener compasión por su dolor. Uno tiene que sanar. Entonces yo siempre he usado ese ejemplo de esta es la razón que es importante sanar, porque no sabemos lo que está adelante en nuestro futuro, pero Dios siempre está allí, aunque a veces no lo oigan, siempre está allí. De esta oscuridad que pasaste con tu hermano, salió luz. Y ahora eres una doctora que trae sanación, que eres instrumento en las manos de Dios en traer sanación a miles de personas. Y mira qué maravilloso cómo actúa en los misterios de Dios y lo que ahora eres. Amén. Y cómo ayudas a tus pacientes. Y por eso siempre le damos la gloria a Dios, porque Él es el que causó que eso pasara. Correcto. El que me guió, el que ayudó y sanó. Pero tú no entendías en ese entonces ese dolor, no, pero Dios te estaba guiando y eso es lo que ahora sí, porque mira, desde el año 99 hasta como el 2007, yo, sin estar consciente, estaba viviendo una vida de oscuridad, porque me estaba yo entrapando en mis emociones de esa pérdida. Y hay mucho más que viene de, no nomás empezó allí, sino fue de una experiencia que tuve de 6 años. Fue un proceso, no pasó de un día al otro. Fue un proceso que yo tuve que comprender por qué emocionalmente me cerré y no quise sentir el dolor. No lastimé a nadie, me lastimé a mí. Y es lo que quiero hablar con nuestra audiencia. Vamos a terminar este segmento y vamos a continuar la conversación, ¿verdad? Por favor, quiero que sigan escuchando esta conversación al próximo parte de esta conversación, porque vamos a hablar cómo es que todas esas emociones y este dolor, sin sanarlo adecuadamente, se va a manifestar físicamente en problemas de salud. Gracias porque están escuchando este episodio con el doctor Bejarano, y hasta el próximo episodio nos vemos. Bendiciones. Gracias por escuchar Raíces de Sanación, el podcast.
Si te gustó lo que escuchaste, dale un gusto, comparte y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que puedan beneficiar escucharlo. Si te interesa saber más sobre raíces, visita nuestra página. Hasta la próxima. Bendiciones.